Hágame favor, Manuel, leamos la diapositiva. El principio argumento en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y, por tanto, debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema que propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver, Shenny, ¿qué idea tiene usted acerca del capitalismo? ¿O qué cree usted que es el capitalismo? Dígame, Shenny. Creo que no me logra escuchar. Profe, ¿es lo que es de la economía o no sé? Sí, muy bien, Shenny, es un sistema económico. Vamos a ver, Lorenza, no sé si logra escucharme. ¿Qué es el capitalismo? Creo que Evelyn sí no logra escucharme. Bien, Lorenza, hágame el favor, si no logra escucharme, también tenemos el chat o el icono de chat para que podamos escribir ahí algunas ideas. Entonces, en primer lugar, el capitalismo es un sistema económico que se basa en el trabajo o en la producción de bienes de una persona. Yo considero que ustedes han oído el término capital, entonces todos tenemos un capital. Por ejemplo, si papá y mamá nos dan a nosotros 50 quetzales, por ejemplo, mi capital es ese, 50 quetzales. Si ya yo tengo ahorrado mucho más dinero, todo lo que tengo ahorrado es mi capital, es mío, yo lo he ahorrado, yo lo he trabajado hasta cierto punto. Karl Marx es el padre fundador del marxismo y este dice que el sistema capitalista no sirve. Así de sencillo, el sistema capitalista no sirve según el marxismo. De ahí nacen las corrientes y las corrientes sociológicas y nacen las corrientes económicas en cuanto al famoso comunismo. Entonces, muchas veces le atribuimos a Karl Marx el concepto de comunismo. ¿Por qué dice Marx que el capitalismo es básicamente un sistema erróneo? Porque no todos tienen lo mismo. Tiene más quien más produce y tiene menos quien menos produce. Y según la filosofía de Karl Marx, esto no es muy correcto, que digamos. Entonces, de aquí podemos decir que van haciendo las bases del comunismo. Bien, hágame favor, Shenny, de leer donde dice los defectos del capitalismo y el excedente de mano de obra. Por favor, Shenny. Bajo este concepto, la burguesía no se lucra por la venta de su producto a un precio por encima del coste de materiales más la mano de obra, sino que se lucran al pagar al trabajador por debajo del valor de su labor. Esta capacidad de la burguesía para manipular a los trabajadores les permite devaluar la mano de obra, creando así ganancias para sí misma. Es más, los marxistas ven el capitalismo como el creado de un círculo vicioso que ocasiona que los trabajadores sean explotados cada vez más. Muchas gracias, Shenny. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quiere decir Marx con esto? Cuando hablamos del excedente de mano de obra, hablamos básicamente de la explotación a los trabajadores. En el capitalismo muchas veces se explota la mano de obra de aquellos que son empleados de X o Y patrón, de X o Y empresa. ¿Cómo se da esta explotación? Cuando se trabaja demasiado y se gana muy poco. Por eso ese es uno de los puntos que plantea Marx en cuanto al excedente de mano de obra. Porque
mientras más industrias haya, claro que sí, va a haber mayores índices de trabajo, pero también cabe la posibilidad que haya mayores índices de explotación laboral. Entonces, este es uno de los puntos defectuosos que encontró Marx en su teoría en cuanto al concepto marxista. Bien, perdón. Entonces ya tenemos ahora algunas características que plantea el marxismo. Vamos a ver algunas cuantas. Karl Marx era, como decir en unas palabras así sencillas, era como que una persona que trataba de buscar la igualdad entre todas las personas y de ahí nace su teoría. Sin embargo, ahorita está muy mal vista esta teoría por la mayoría de personas porque es una teoría muy inestable. Sus características principales o lo que plantea Karl Marx es la sociedad debe ser igualitaria, perdonen. En este sentido hablamos que la lucha de clases ya no debe existir, que no existan clases sociales como la alta, la baja, la media y todas estas clases que dividen a la sociedad hasta cierto punto, y plantea que todos deben tener lo mismo. Aquí está uno de los puntos que no le gustan a muchos empresarios. Porque las demás personas tienen que tener lo mismo que yo si no lo han trabajado. Entonces, eso es uno de los puntos negativos o mal vistos en cuanto al marxismo, porque quien trabaja, por ejemplo, tendría que repartir lo que ha ganado con las demás personas para que todos tengan lo mismo, incluso si las demás personas no lo trabajan. Otro de los puntos de Marx era abolir la propiedad privada, quiere decir que todo sea de todos y para todos. Es decir, si tenemos un terreno, que sea de todos, que no haya propiedades privadas. Y eso es otro de los puntos que no convienen socialmente, porque ya podemos entrar en conflictos sociales y podemos llegar incluso a tener conflictos en tanto familiares como comunales. Otro de los puntos, y este punto sí ya es muy reconocido actualmente por algunos pensadores, es que el capitalismo explota a los trabajadores. Según Marx, muchas de las empresas capitalistas explotan a sus trabajadores y concretamente se queda con el fruto de su trabajo. En pocas palabras, es decir, te voy a explotar, te voy a dar poco, pero todo lo que gane se va a quedar para mí. Y eso es uno de los puntos que sí se ven en el mundo, y en Guatemala también se da eso, que se explota mucho a los trabajadores y no se les remunera de acuerdo a lo que han trabajado. El otro punto es que, perdonen, el valor del trabajo se mide por horas de producción. A más horas hombres de producción, más valiosa es la producción. Así lo definió Karl Marx en su teoría del valor del trabajo. En este punto queremos decir que mientras más horas trabaja un hombre, más debería producir y más debería tener. Sin embargo, bajo el concepto de equidad o de igualdad en cuanto a recursos, si yo gano 100, por ejemplo, tengo que repartir esos 100 entre las personas para que todos tengamos lo mismo. Entonces, tiene sus puntos buenos la teoría y tiene sus puntos malos también. Y generalmente ahora muchos, especialmente en Guatemala, cada vez que una persona lucha, por ejemplo, por la conservación de recursos naturales, que lucha por la no privatización, por ejemplo, de las carreteras, que quieren privatizar un montón ahora, que quieren privatizar un montón de lugares, cada vez que alguien se opone a eso, lo llaman comunista y lo llaman comunista como algo insultante cuando no es así. Entonces, es como que una teoría buena y mala a la vez, porque no todo puede ser bueno ni todo puede ser malo. Entonces, ahí es como vamos a ir comprendiendo un poco con el marxismo. Tratamos de que todos tengamos una igualdad en cuanto a recursos. Entonces, antes de pasar al otro tema, no sé si tenemos alguna duda. ¿Preguntas? No, profe. No, muchas gracias, Shen. Bien, entonces
Pasamos al otro, la sociología comprensiva. Ya hemos visto algunas corrientes sociológicas y aquí viene otra, que es la sociología comprensiva, y esta está propuesta por Max Weber. Que este nombre se nos quede, Max Weber. Fue, digámoslo de un modo, el fundador de la sociología comprensiva. Y esta se basa en el hecho de que una ciencia empírica es subjetiva, o es una ciencia empírica y subjetiva, pero a la vez se puede explicar relacionando los patrones del comportamiento y de la persona frente a la sociedad. En la sociología comprensiva, su nombre lo dice, compañeros, vamos a buscar comprender el por qué, para qué y el de qué de un ser humano dentro de una sociedad. Cuando hablamos de que es una ciencia empírica y subjetiva, objetivo, hablamos de algo que no es 100% real. Entonces, ¿cómo tratamos de comprender a la sociedad? A través del empirismo y a través de la subjetividad. Porque convivimos con esa comunidad, convivimos con esa sociedad, y esa sociedad tiene sus puntos subjetivos que pueden ir cambiando poco a poco. ¿Qué tratamos de dar a conocer o de comprender con este tipo de sociología, con esta corriente sociológica? El comportamiento de los seres humanos, pero no como individuos, sino como sociedad. Usted es parte de una comunidad, por ejemplo, o sea Chichicastenango, o sea Santa Cruz, o una aldea de Santa Cruz del Quiché. Usted es parte de una comunidad. Esa comunidad puede ser estudiado para buscar el porqué de su comportamiento, para tratar de comprender cómo y por qué una sociedad o una comunidad actúa como actúa. Max Weber dice que mediante la actuación de un individuo, toda la estructura social que la rodea se ve afectada. Vamos a ver, Manuel, no sé si ha tenido alguna experiencia algo negativa en su comunidad que nos pueda compartir. Creo que la contaminación, profe. Muy bien. Perdón, desactivé mi micrófono. La contaminación. ¿Quién hace la contaminación? Por ejemplo, si una persona llega a tirar desechos industriales o químicos en un bosque de una comunidad, una sola persona, ahí un individuo ya afectó a muchas más personas. Entonces, ahí está una de las pautas de la sociología comprensiva. El actuar de una persona o el comportamiento de una persona puede afectar a muchas más personas. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo así cortito. Por otro punto, también tenemos que todo acto humano, tiene un fin, aunque el individuo que lo ejecuta no sea completamente consciente de ello. ¿Por qué estudiamos, compañeros? ¿O para qué estudiamos? Podría ser una de las preguntas. Alguno dirá porque papá o mamá me obligó, alguno dirá porque me quiero desarrollar y desempeñar. Entender el por qué se dan todas las acciones que se dan. Entonces, ¿qué queremos decir con este concepto? Aquí enmarcamos mucho las tradiciones. ¿Por qué en Semana Santa comemos pan, por ejemplo? Porque ya es una tradición, ya hemos crecido con eso, ya nos lo han inculcado desde pequeños. ¿Por qué en Navidad, por ejemplo, se hacen tamales? Porque ya es parte de un pensamiento cultural, ya es rutina básicamente en todos los años de hacer tamales, y es una rutina social. Así crecemos, así actuamos. Otra rutina social, por ejemplo, que se ha roto o que se rompió desde el año pasado, es esto de las famosas ferias patronales. Porque en agosto en Santa Cruz del Quiché se celebra la fiesta patronal? Precisamente porque ya hemos crecido con eso. Ya la sociedad sabe que en agosto hay fiesta, hay feria, y se tiene que desarrollar. El año pasado no se desarrolló por cuestiones de pandemia, este año probablemente no se vaya a volver a hacer, pero ya sabemos que esas fechas son de fiesta. Entonces, así vamos a ir comprendiendo un poco cómo nacemos, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos y cómo llegamos a influir
en una comunidad, en una sociedad. Cómo llegamos a ser parte importante de esa comunidad, de esa sociedad, y cómo nosotros podemos cambiarla o tratar de cambiarla. Entonces,